fellow del Max Planck Institute. Ingresó como investigador en el INFIC, el Instituto Nacional de Investigaciones Físico-Químicas de Córdoba, que es de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. También fue investigador postdoctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde también conoció muchas personas con las que después yo terminé trabajando en España, así que se nota que tenemos un par de puntos en común, Mariano. Fue profesor invitado en Wuppertal y bueno, hace ya tiempo es full profesor titular en el Departamento de Físico-Química de la Facultad de Ciencias Químicas e investigador principal del CONICET. Ha dirigido o dirige más de 10 tesis doctorales, tiene más de 100 papers publicados, ha trabajado fuertemente principalmente en la parte experimental, pero siempre acompañada con estudios teóricos y computacionales que le permiten poder explicar todas las mediciones que realizan. Y sin más preámbulos, en el día de hoy, Mariano nos va a hacer un pequeño recuento de todo lo que ha sido su carrera de investigación y las cosas que han desarrollado en Córdoba. El título, perdón, de su presentación es De la cinética al impacto atmosférico, conectando estudios de laboratorio y de campo sobre COPS en Córdoba, Argentina. Mariano, un placer, te agradezco enormemente que estés compartiendo todo lo que sabes con nosotros y te dejo a entera disposición de la audiencia que te escucha. Bueno, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a los organizadores y a este grupo. Y bueno, un placer realmente que me hayan invitado y bueno, y poder seguirlos y quizás colaborar con alguno de ustedes o con la mayoría, porque bueno, como veíamos en otros seminarios, lo interesante de poder formar vínculos entre nosotros, entre los americanos, y poder colaborar, digamos, en nuestros laboratorios y poder hacer algo fuerte e importante desde América. Sí, bueno, les quería comentar un poco el trabajo que hacemos en el Laboratorio Universitario de Química y Contaminación del Aire en Córdoba. Y bueno, voy a comenzar mi webinario contándoles desde el comienzo, como decía Rafael, que bueno, me formé en mi intención en doctoral, cuando empecé mi doctorado, era formarme y iniciar mis actividades o mis investigaciones en cinética en fase gaseosa, química en fase gaseosa de algunos radicales pequeños con reacciones de interés atmosférico, reacciones con moléculas pequeñas de interés atmosférico. Así comenzamos con el estudio de reacciones elementales del radical CF3, del cual nuestro instituto tenía bastante experiencia desde la época de uno de los fundadores de nuestro instituto, INFIC, que fue el doctor Eduardo Estarico, en la química de perfluorohalogenados, sobre todo con el impacto y el interés a través de toda la química estratosférica y la formación del agujero de ozono y toda la química y las reacciones involucradas alrededor de eso. Es por eso que comencé con estas reacciones con radicales F3, con óxidos del nitrógeno, y luego me adentré en reacciones en tubos de descarga en flujo, en sistemas dinámicos, con reacciones de distintos átomos, por ejemplo el átomo de oxígeno triplete P, con distintas moléculas pequeñas, alquenos, halogenados, fluorados, clorados y iodados. Posteriormente fui a hacer un postdoc en Alemania, en el Max Planck, y continué con la química de halógenos, fundamentalmente a las especies del yodo. Y trabajé también con el radical CF3, pero bueno, con especies del yodo también de importancia en la química estratosférica. A mi regreso y luego de algunas estancias tanto en Francia como en Alemania, comenzó mi interés por uno de los, digamos, de los temas en los cuales abordo de hace varios años en mi laboratorio, que es la química de estos compuestos orgánicos volátiles de alta volatilidad que tienden a pasar a la fase gaseosa por esos muy bajos puntos de ebullición y que tienden a estar en la fase gaseosa y que van a impactar de manera directa en la química de la atmósfera o en la calidad del aire que vamos a respirar, a distintas escalas, a escala local, regional y global. En este sentido, en nuestro laboratorio comenzamos a trabajar, digamos, con distintas reacciones que van a impactar en forma directa en la troposfera, en la primera capa de la atmósfera, en la troposfera.
pero muchas de ellas también van a intervenir o van a tener un interés, como le dije en mis comienzos de mi doctorado, en la química estratosférica, en la destrucción del ozono estratosférico, o muchos de estos compuestos incluso que van a ser reemplazantes, que los estudiamos en el grupo, como son los fluoroalquenos o los fluoroéteres, reemplazantes de esos CFC, van a tener que ver con la química estratosférica, con la destrucción de la capa de ozono y con los compuestos que tienen un global warming potential alto o tratar de disminuirlos con los reemplazantes. En ese sentido, bueno, comenzamos a estudiar estos con distintas familias de compuestos orgánicos volátiles con distintas celdas o cámaras de reacción, y comenzamos el estudio a través de distintos trabajos con Francia y Alemania y España en la Universidad de Castilla-La Mancha, con distintas cámaras de simulación atmosférica de distintos materiales, de distintos tamaños, con distintas aplicaciones y distintos temas de interés o estudio. Por ejemplo, como se sabe, hay una red, Eurochamp, de estudios, distintas cámaras de simulación o distintas facilidades europeas que estudian distintas reacciones atmosféricas. Por ejemplo, algunas están más dedicadas a la química de aerosoles, otras están más dedicadas a la química en condiciones extremas para astrofísica, otras están más relacionadas a la química de degradación de Box antropogénicos, otras directamente evaluando las emisiones biogénicas en cámaras o en condiciones controladas. Bueno, nuestro grupo entonces comenzó a trabajar en distintos compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, los ésteres, éteres, carbonilos, o sea, compuestos orgánicos volátiles y sus compuestos orgánicos volátiles oxigenados, como por ejemplo estos que estoy nombrando, los éteres, ésteres, eh, ácidos, carbonilos, donde estos compuestos, muchos de ellos, muchos de estos oxigenados, van a venir, digamos, van a provenir por una reacción química dentro, en la atmósfera de otro compuesto orgánico volátil que fue eliminado de forma primaria. En ese sentido, estos compuestos orgánicos volátiles sabemos que vienen de distintas fuentes, pueden ser fuentes antropogénicas o biogénicas o geogénicas. Y bueno, estudiamos una serie de ésteres industriales, por ejemplo, de la industria de los polímeros, metacrilatos, acrilatos, etcétera, y vimos cómo iban degradados una vez que entraban al aire por distintos oxidantes atmosféricos, como por ejemplo el radical OH durante el día, el radical NO3 a la noche, átomos de cloro en zonas costeras o altamente industrializadas, o por el ozono en zonas altamente contaminadas por smog fotoquímico. Estos compuestos orgánicos volátiles, entonces, para ser oxidados en la atmósfera, van a entrar y van a ser atacados directamente por estos oxidantes atmosféricos como el radical OH o el átomo de cloro, y van a seguir una serie de reacciones que van a terminar en productos. Y bueno, conociendo la cinética, conociendo las velocidades de las reacciones que ocurren y además determinando sus productos, podemos conocer el impacto que van a tener la vida, la residencia de estos compuestos en el aire y el impacto que van a tener en la atmósfera y en el ambiente. Bueno, en base a eso, uno de los últimos estudios que hemos realizado fueron compuestos orgánicos volátiles que vienen de la quema de biomasa, ¿sí? Como por ejemplo las furanonas o ésteres cíclicos como las lactonas o cetonas cíclicas también, que vienen de la quema de biomasa en incendios forestales, en quema de residuos agroindustriales, etcétera. Y bueno, ¿y cuál va a ser el efecto que van a tener sobre el medio ambiente, sobre la calidad del aire y sobre la salud? ¿Y por qué no la biota? Este tipo de, digamos, de compuestos que, por ejemplo, están formados, se producen en la quema de material biogénico, ¿no es cierto? Van a estar vinculadas con la contaminación del aire y, bueno, muchos de los compuestos emitidos en forma primaria y algunos por la oxidación de ellos en forma secundaria, van a impactar directamente en la calidad del aire. Y muchos de estos compuestos, bueno, eh, no van a ser contaminantes criterios, no van a ser los que están regulados o los que están medidos de manera directa. Por ejemplo, los compuestos aromáticos como los BTX o compuestos como carbonilos, como el acetaldehído, el formaldehído, la acroleína, el crotonaldehído, sabemos que tienen un impacto directo en la salud. Muchos de ellos son carcinogénicos con distintos grados. Entonces, bueno, es interesante estudiar si están presentes y en qué concentración y en qué niveles. Y bueno,
una regulación fuerte no hay ni siquiera en Europa. Todavía se está trabajando en ello. Hay regulaciones de algunos países de la emisión, de la formación de algunos de estos contaminantes. Pero bueno, se está tendiendo, de acuerdo a la OMS y la EPA, a tratar de regularlos, controlarlos, por supuesto, antes que nada, medirlos en el aire urbano. ¿Sí? Y por supuesto también en ambientes interiores. Eso nos ha llevado en los últimos tiempos a, bueno, a tratar de, además de la química, química en condiciones controladas que trabajamos en nuestra cámara de simulación atmosférica, poder tratar de medir estos contaminantes en campo a través de algunas campañas de medición, lo cual a veces es bastante dificultoso con los recursos que manejamos en nuestros países y si no hay una fuerte unión, ¿no es cierto?, con organismos gubernamentales, municipales o estatales para poder afrontar los gastos que se sugiere una campaña de medición y una campaña sostenida, porque estas son la necesidad de medir estos contaminantes sostenido en el tiempo. Por otro lado, también vincular estos procesos de contaminación y que, bueno, cuando tuvimos en la pandemia, cómo, ¿no es cierto?, las enfermedades respiratorias, se supo, ¿no es cierto?, cómo estaban vinculadas con la contaminación del aire, cómo la transmisión de este material biológico iba vinculado a los aerosoles y la necesidad de conocer además qué tienen estos aerosoles o qué contienen los aerosoles, además de la composición elemental, además de la forma de esos aerosoles, qué compuestos, o primero, obviamente, qué material biológico contiene, si se pudiese saber, pero además qué compuestos orgánicos pueden estar presentes en ese material particulado respirable que puede llegar a nuestros alvéolos pulmonares. Anteriormente, también ver que este tipo de asociación de estos bioaerosoles, por ejemplo, que uno está respirando, o aerosoles con compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles o no volátiles, por ejemplo, en el caso de pesticidas que tienen un muy alto punto de ebullición y no van a estar en la fase gaseosa, pero van a estar absorbidos, muchos de ellos, en la fase particulada y que va a llegar a nuestros alvéolos. Por tanto, es interesante conocer, tratar, que es uno de los últimos, digamos, intentos en nuestro grupo de investigación, de poder además captar esos aerosoles y poder estudiarlos químicamente, su composición que van a tener de compuestos orgánicos dentro de ellos. Sobre todo, compuestos como los BTX, compuestos como los policíclicos aromáticos, compuestos carbonílicos que ya se conoce o hay varios estudios epidemiológicos sobre el efecto sobre la salud que tienen, aún en muy bajas concentraciones. Bueno, quiero contarles aquí un poco los estudios de campo que hemos realizado en una tesis de hace unos años atrás, de Andrea Baptista, donde ¿por qué el tema carbonilo? Monitoreamos en Córdoba compuestos orgánicos volátiles, dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles que poseen el grupo carbonilo. En nuestros trabajos de degradación de distintas familias de compuestos orgánicos volátiles, encontramos siempre como productos de oxidación los compuestos carbonílicos. Formaldehído es el primero, ya vamos a ver un mecanismo, pero sí es una de las primeras moléculas que formamos en la ruptura de los compuestos orgánicos, oxidación y posterior ruptura de los compuestos orgánicos volátiles, es el formaldehído y otros compuestos carbonílicos, ¿no es cierto? Que, bueno, como sabemos, van a tener posible injerencia sobre la salud. Entonces, bueno, nos movió ello, después de estudiar distintas familias de compuestos orgánicos volátiles y encontrar y ver digamos, los productos formados, los carbonilos formados, encontrar, digamos, postular los mecanismos por los cuales estas reacciones transcurren y ver cómo son favorecidas una u otra vía de estas reacciones complejas para formar uno u otro compuesto nos decidió hacer un estudio de los compuestos orgánicos volátiles y los compuestos orgánicos volátiles carbonílicos que se producen en la ciudad de Córdoba, que tenemos, por ejemplo, en una ciudad como la ciudad de Córdoba. Primero, estábamos con mucho ímpetu y muchas ganas de hacer, ¿no es cierto?, una campaña que tuviésemos distintos puntos, no solamente en Córdoba ciudad, sino en la provincia de Córdoba. Pero bueno, debido a costos y otras hierbas, tuvimos que, bueno, contentarnos con hacer una medida con un monitor
para todo el año, en las distintas estaciones, en un punto de la zona céntrica de Córdoba. Con posibilidad de que en un futuro, si hubiese colaboraciones o hubiesen, digamos, otros fondos, probablemente los podríamos implementar a hacer una red de monitoreo que cubra más puntos y poder ser comparada con otros, digamos, medidas, no solamente de Córdoba, sino de Argentina y, por qué no, de Sudamérica o América Latina. Nos ha costado bastante encontrar valores para poder comparar sobre algunos puntos aislados y por tanto creo que es interesante poder tratar de, bueno, aumentar estas medidas en superficie de estos contaminantes y de otros en nuestra región. Bueno, en la metodología experimental monitoreamos los compuestos orgánicos volátiles con los carbonilos, el dióxido de nitrógeno en la ciudad de Córdoba y lo hicimos a través de captadores pasivos de tipo Radielo, Salvatore Radielo, que son tubos cuerpos difusores que a través de la ley de Fick se los deja una semana y pueden, digamos, absorber los determinados contaminantes, en este caso los compuestos orgánicos, algún específico, un captador para compuestos orgánicos volátiles que se deja toda una semana, se dejaron toda una semana absorbiendo los contaminantes a una determinada altura en un departamento de la ciudad de Córdoba. Y lo mismo se hizo para compuestos orgánicos volátiles carbonílicos, los cuales se lo derivatiza dentro del cartucho por una reacción con DNPH, ¿sí? Para formar un compuesto estable, oxima, que después puede ser, digamos, analizado a través de espectroscopía ultravisible. Los compuestos orgánicos volátiles se los siguió por CG masa. Y el área de muestreo, digamos, es la ciudad de Córdoba, con casi hoy 1,5 millones de habitantes. En ese momento teníamos 1,300,000. Y se ubicó, entonces la medición fue en el microcentro, a 100 metros de Boulevard Ilia, y se ubicó a 2 metros de altura los muestreadores, y se muestró durante 4 semanas, desde otoño hasta de otoño de abril y mayo, invierno, primavera y verano. Bueno, como les dije, bueno, a las técnicas de determinación, CG masas, de espectroscopía UV visible, HPLC. Y bueno, aquí tenemos algunas medidas de otoño, invierno y primavera de distintos carbonilos en la campaña de muestreo. Los valores de concentración vimos formaldehído principalmente, uno de los mayores, formaldehído, acetaldehído, acetona, crotonaldehído, acroleína, son los mayoritarios, y los valores oscilaron entre 0,13 y 9 casi microgramos por metro cúbico. Durante la primavera se midieron mayores concentraciones de formaldehído, acetaldehído, crotonaldehído y acroleína. Y vimos entonces también, bueno, durante la semana, que las concentraciones promedio semanales de estos carbonilos, digamos, siguió un patrón normal, pero tuvo valores anómalos durante la época de los incendios, la tercera semana de la primavera, y eso fue directamente porque en ese momento hubo grandes incendios en la provincia, incendios forestales, donde se observó o sea, una mayor concentración de estos carbonilos en esa semana. Además de esto, se estimaron las trayectorias de masas de aire combinado con análisis de conglomerados de clúster usando high-split a través de estas determinaciones para ver, digamos, la contribución de las distintas masas de aire, por ejemplo, desde los incendios hacia el punto de medición en el centro de Córdoba. Y vimos entonces que había algunos clústeres que podían contribuir más o menos a, digamos, de la zona del incendio a la zona de medición. Por ejemplo, en este caso, el clúster 1, que se situaba aproximadamente una masa de aire a 1.500 metros sobre el nivel del suelo, era la que aportaba aproximadamente el 65% de la contribución. Lo mismo se hicieron con trayectorias y retrotrayectorias, se llama desde el punto de monitoreo. Y bueno, a partir de eso se vio, digamos, la contribución que podían tener esas masas de aire como un elemento más, un indicador más del efecto de los incendios que preveíamos que podía ser, porque justamente fue esa tercera semana que se vieron los resultados afectados. Pero además
con los valores que hemos encontrado, sacamos la relación entre el carbono 1, o sea, el formaldehído, el carbonilo con un carbono y con dos carbonos, el acetaldehído, y vimos que esa relación carbono 1, carbono 2, formaldehído, acetaldehído, puede darnos una idea sobre la principal fuente que vienen estos carbonilos. Sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos valor C1, C2 menor que 10 pueden venir de fuentes más bien antropogénicas, y si es mayor que 10 más bien podría ser por degradación de fuentes biogénicas. Y bueno, como hemos visto en otoño, invierno, primavera y verano, los valores fueron situados más o menos entre 1 y 3,5, no más de eso. Por lo tanto, vemos que las fuentes principales en la ciudad de estos carbónilos son debidas a fuentes antropogénicas, probablemente más relacionadas al tráfico vehicular. Bueno, por otro lado, se le determinó para estos compuestos el potencial de formación de ozono troposférico, o sea, cuál es el potencial de smog de estos compuestos que están relacionados, muy relacionados con la reactividad, con la constante de velocidad con el radical OH, que es la principal vía de oxidación de estos compuestos durante el día. Entonces, mientras más reactivo, eso va a impactar mayor en la potencial de formación de ozono troposférico de estas reacciones cuando el compuesto orgánico volátil, o en este caso los aldehídos, son degradados. Eso va vinculado también con los óxidos la oxidación de los óxidos de nitrógeno, el óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y posterior formación de ozono troposférico. Bueno, la comparación un poco, viendo qué había medido sobre Argentina o sobre otras regiones. Y bueno, no encontramos en Córdoba ninguna medida de aldehídos para poder comparar nuestros valores de formaldehído de aproximadamente 4 microgramos por metro cúbico, igual que de acetaldehído. Lo podemos comparar con valores en San Pablo, Brasil, o en Río de Janeiro. ¿Mm? Los valores de Río de Janeiro estarían más parecidos a nosotros, aunque, bueno, en San Pablo también están bastante altos. O sea, están en valores bastante comparables. Pensábamos que probablemente Brasil tuviese valores mayores debido a su alconafta, su nafta mezclada, que hace bastantes años trabajan con el alcohol, y bueno, estos alcoholes van a ser fuente de carbonilos. Pero bueno, encontramos valores bastante similares entre las ciudades brasileñas con Córdoba, pero un poco mayores que lo que se mide en Ciudad Real o en Castilla-La Mancha, España. Y bueno, eso probablemente también tenga que ver con las restricciones o fuertes restricciones que tiene Europa a través de las emisiones y las medidas de dichas emisiones, de las distintas fuentes, vehiculares por supuesto y industriales allí también. Por tanto, eso no, que las medidas con la España sean mayores a las nuestras no es de asustarse, pero sí, bueno, tratamos de ver aquí, por ejemplo, en Sudamérica, y solamente podemos comparar con Brasil. Por tanto, sería importante por ahí tener más mediciones de este tipo en otros países y en superficie. Bueno, además también hicimos medidas de dióxido de nitrógeno. Voy a ir rápido acá porque veo que estoy hablando demasiado y avanzando un poco en las carencias. Se obtuvo un valor promedio de 28, de casi 30 microgramos por metro cúbico. Los valores superan el límite anual establecido por la OMS, pero no los valores que tenemos, digamos, según la legislación aquí en Argentina. Por tanto, podemos estar contentos, por un lado, por cumplir con nuestra legislación, pero estamos muy lejos de lo que sugiere OMS. Eh, Bueno, y encontramos, por supuesto, una tendencia que en primavera y verano son mayores los valores del dióxido de nitrógeno, probablemente por la actividad fotoquímica que tenemos en esos meses, para, digamos, hay una mayor radiación solar para producir este óxido de nitrógeno. Bueno, comparando los valores nuestros de 30 aproximadamente de Córdoba, lo podemos comparar con Buenos Aires, que está en 36, las tres estaciones de Buenos Aires, no sé cuál es esa de las tres estaciones, si es La Boca, Parque Centenario, pero bueno, tenemos valores comparables con Buenos Aires, y comparamos con Belo Horizonte, que tiene un poco menos que nosotros, y San Pablo, que tiene 30, aproximadamente parecido a nosotros. O sea que no estamos tan mal. Bien, además,
determinamos las concentraciones promedio de algunos compuestos orgánicos volátiles. De aquellos compuestos orgánicos volátiles hay alcanos, etcétera, como el metilciclohexano, el decano, benceno, pero los que más nos interesan son los BTX, benceno, tolueno y xileno, por el potencial carcinogénico de alguno de estos. Y por el vínculo, además, con el tráfico vehicular. Bueno, vimos que los valores promedios anuales se encontraban en el rango de 0,27 a 9 microgramos por metro cúbico y el más abundante de todos fue el decano, con 9 microgramos por metro cúbico, seguido del metilciclohexano. Y bueno, eso fundamentalmente es, digamos, por las emisiones de la gasolina sin quemar. ¿Sí? El benceno se ubicó en 0,27, el tolueno 0,29 y el xileno 0,22. Bastante bajos, se encontraban aproximadamente las mismas concentraciones y vimos, que ya vamos a ver, una tendencia de que no son modificadas estos niveles con la estación del año. Como por ejemplo con un alcano que sí. ¿Mm? Bueno, la variación estacional de ellos mostró que solamente hay una variación estacional para el metilciclohexano, el resto de los COP se mantienen estables durante todo el año y se obtuvieron coeficientes de correlación positivos con la radiación para el metilciclohexano. Con los otros no hubo una gran correlación porque, bueno, seguimos la temperatura, seguimos la humedad, seguimos la radiación. Y bueno, intentando ver un poco cuáles son las posibles fuentes de estos COPS medidos o determinados, bueno, también utilizamos una relación que es ampliamente aceptada de la relación tolueno sobre benceno para saber que valores que estén entre 1 y 3 corresponden más bien a fuentes vehiculares y valores que son mayores que 3 van a ser fuentes industriales. Sabiendo que el benceno, por ejemplo, eh, va a estar más que nada vinculado con, digamos, con a lo mejor combustibles sin quemar, y que el tolueno más bien son utilizados en la industria, ¿no es cierto?, como solvente, nos explicaría por qué este tipo de valores. Y lo que encontramos en toda la época del año, que los valores estuvieron entre 0,37 y 3. Por tanto, se lo tenemos que achacar prácticamente a todos estos niveles de BTX al tráfico vehicular. Bueno, también se le puede hacer un estudio, le intentamos hacer un estudio del riesgo de estas concentraciones de riesgo de cáncer, de tener el riesgo de cáncer excesivo a lo largo de toda la vida, que se hacen bueno, distintos coeficientes para calcularlo sobre estos compuestos, a través de la concentración y a través de la ingesta o la inhalación de estos compuestos. Le calculamos el potencial de ozono estratosférico para estos BTX, porque bueno, son formadores de ozono y además son también formadores de lo que se denomina SOA, o aerosoles orgánicos secundarios, este tipo de compuestos. Que lo vemos, por ejemplo, cuando lo estudiamos en cámara de simulación atmosférica, la formación inmediata de aerosoles. Bueno, comparamos las concentraciones en Córdoba, tuvimos estos valores bastante bajitos comparados, por ejemplo, con Salvador de Bahía, pueden andar en límite en valores parecidos, pero, por ejemplo, si comparamos con Río de Janeiro, tienen valores mucho mayores que nosotros, casi un orden de magnitud. No lo podemos explicar, probablemente a lo mejor por el tipo de combustible que están trabajando en uno y lo otro, habrá más una variable que pueda explicar esto, pero bueno, tuvimos valores bastante bajos y bastante comparables también, acá no lo puse, pero con el valor de España, en España de estos compuestos, lo cual lo chequeamos y bueno, este valor bajo, bueno, nos hace poner un poco más contentos, pero bueno, habría que seguirlo chequeando, habría que hacer más mediciones para realmente poder afirmar sobre estos valores, que todavía no hemos hecho una publicación sobre esto. Sí, Carbonilos lo tenemos publicado en Chemosphere. Bueno, por otro lado, hablando, ¿no es cierto?, de estos contaminantes que hemos medido en Córdoba, también hicimos un estudio complementario de la calidad de aire con sensores de bajo costo, con la colaboración de Rodrigo Gibilisco, que fue mi segundo becario. Luego fue a hacer una estancia postdoc en Alemania, en el instituto, en la Universidad de Wuppertal, con el doctor Wiesen. Y bueno, con una beca Humboldt, y bueno, y él instaló en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, una red de sensores de bajo costo que monitorea material particulado 2,5, 10 y 1, además de otros gases como dióxido de carbono. Y bueno, él tuvo toda una red de sensores en la ciudad, en Tucumán y en la provincia, digamos, con una red que se llama Bridge to Change,
Y como parte de eso, le pedimos un sensor y lo utilizamos aquí en Córdoba para medir calidad de aire en el centro de la ciudad de Córdoba y tratando de ver un poco qué impacto pueden tener los incendios forestales sobre la calidad de aire y sobre todo este material particulado. Y vimos que el material el PM2.5, por ejemplo, cuando hay quema de más biomasa en incendios forestales, sufre terribles alteraciones de valores mucho más altos, altísimos, de los valores que en promedio se obtienen normalmente sin los incendios. ¿Sí? Realizamos esto a través de sensores desarrollados y producidos en Argentina y nos permiten medir el índice de calidad de aire, bueno, de la EPA, en tiempo real a través de la determinación de material particulado, el CO2, la temperatura, la humedad y la presión, y estos valores están permanentemente publicados en la nube, están en la nube para cualquiera que pueda ver, digamos, la calidad de aire y los distintos sensores que están midiendo conectados. En este momento el de Córdoba está en reparación. Pero bueno, hay la red de Tucumán, muchos de ellos todavía están conectados y están midiendo y viendo la calidad de aire y uno puede ver los distintos contaminantes a distintas horas, etcétera, y bueno, y ver la calidad de aire y además le da el índice de calidad de aire del lugar que está midiendo. Bien. Estos sensores lo ubicamos en un departamento de una de las becarias que hizo su tesis, que es la ahora casi doctora Bracho, Eliani Bracho, y ella, bueno, colocó este sensor en su departamento, en su balcón, y bueno, y vio algunos resultados interesantes sobre la dinámica de donde ella tenía su departamento. O sea, aquí están las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono durante el día y las emisiones durante todo el mes. Bueno, sería tan interesante como el material particulado. Y se vio, digamos, que los valores el comportamiento puede atribuirse a una zona dinámica porque en la calle donde ella tiene el departamento es una zona, digamos, de salida de jóvenes, es la zona de Güemes, en Córdoba, quien conoce, y que tiene muchas salidas nocturnas a partir del miércoles, jueves, a todo el fin de semana. Y en los momentos, digamos, más bien de verano, esa zona está llena de gente saliendo, etcétera. Y bueno, se ven valores de material particulado muy superiores en esos días, que siguen esa dinámica. Por eso dice, concentra un importante polo gastronómico que suman diversos locales nocturnos y espacios de recreación, lo que genera una elevada afluencia de personas y actividad durante parte del día y la noche. Y eso también sigue los valores horarios, digamos, de material particulado con los horarios picos que hay gente en ese caso. Las concentraciones de este material mostraron incrementos marcados durante las horas pico de actividad urbana, específicamente entre las 7 y 9 horas, y nuevamente en el periodo de la tarde, y esas tendencias se mantuvieron constantes comparadas a digamos, otros estudios que había previos en la ciudad. No sé qué manejaba. Y bueno, con esto se calculó el índice de calidad de aire y se registraron, por ese índice de calidad de aire que se calculó, se registraron concentraciones que superaron el límite diario de 15 microgramos por metro cúbico un 23% de los días del año, ¿sí? Aproximadamente unos 90 días. Viendo un poco también el impacto que tuvieron los incendios sobre esas medidas, vimos que hicimos un registro de algunos de los incendios y en algunas regiones de Córdoba, como Tulumba, en Villa Punilla, en Santa María, etcétera, eh, y se correlacionan perfectamente con los niveles encontrados más altos en esas semanas. ¿Sí? Como conclusiones parciales, se estableció una dinámica de comportamiento de las emisiones de material particulado empleando un sensor de bajo costo que concuerda con lo que otros investigadores coincidían en años anteriores. Se puede observar un aumento importante de material particulado en el segundo semestre del año que se relaciona con la temporada de incendio y a partir de esta información y las distintas herramientas georreferenciales y meteorológicas se puede concluir que en un lapso de 24 horas la PM2.5 liberada por fuentes biogénicas reportadas para el 9 de octubre en la zona de Tulum y Carlos Paz afectó la calidad de aire en zonas adyacentes y en la ciudad de Córdoba capital. Además de estas medidas, o sea, cómo veía afectadas las medidas de calidad de aire, en particular la medida de material particulado 2.5, 1 y 10 en este sensor, la tesista Eliane Bracho quiso estudiar la emisión de compuestos orgánicos volátiles que vienen provenientes de los incendios y cuál podría ser el efecto sobre la salud. Y entonces
los diversos focos de incendio que tenemos en Córdoba, Córdoba provincia y Córdoba ciudad, estos incendios forestales que, bueno, nos azotan año a año, decidimos monitorear en un incendio activo los compuestos orgánicos volátiles emitidos con un captador activo y una pequeña bombita. Nos pudimos acercar a uno de los focos de incendio en el Churqui, en una zona de Churqui, de Serranías de Córdoba, y pudimos determinar algunos de los compuestos orgánicos volátiles allí presentes que se produjeron. Con ese compuesto orgánico, algunos de estos compuestos orgánicos volátiles, después estudiarlos dentro de los laboratorios en condiciones controladas y ver la cinética y los productos que se formaban por la posterior degradación de ese compuesto primario emitido en el incendio. Para eso se usó un sistema de monitoreo con captadores activos del método Headspace, que son económicos, de fácil manejo, ¿sí? Con una pequeña bombita, y se utilizaron captadores activos con Headspace, que tiene, digamos, filtros de material absorbente, como por APAC o carbón activado, y donde allí hacíamos pasar la corriente de aire que tomábamos de la zona del incendio, con una bomba de vacío portátil, y bueno, y el material y los gases absorbidos dentro de este material absorbente luego iban a ser eluidos con hexanos y analizados por cromatografía de gases con espectrometría de masas como método de detección. Bueno, el resultado del monitoreo arrojó que el principal, había distintos contaminantes, pero digamos, el que fue mayoritario, de acuerdo a las áreas relativas obtenidas en la cromatografía de gases por espectrometría de masa, con un casi 90% de concentración relativa a las áreas obtenidas de otros compuestos, fue el clorobenceno. Y ese clorobenceno pudimos luego hacer una curva de calibración con el clorobenceno puro dentro de nuestro laboratorio y poder, digamos, determinar la concentración de clorobenceno en ese momento en el incendio. El área de estudio fue digamos, en la ubicación, un punto de muestreo fue en la localidad de Churqui Cañada, situado en una región de la provincia de Córdoba, cerca del Cerro Colorado. Y digamos, allí se registró el incendio y bueno, vimos también se tomó muestra vegetal de la zona para después analizarla, digamos, y teníamos intenciones de poder hacer quemas controladas de ese material que se quemó ahí en ese incendio, no se terminó de quemar, para poder hacer quemas controladas en el laboratorio. Eso nos quedó en un deseo solamente, pero bueno, sería interesante para, digamos, como veo yo en otros puntos, como en España o en Europa, como, digamos, cómo se realizan quemas controladas en el laboratorio para analizar un poco el perfil de COPS y contaminantes que son emitidos en condiciones controladas. Bueno. Entre los compuestos entonces más importantes que encontramos fue el clorobenceno, que sabemos que es inflamable, nocivo para la salud, ¿sí? Y bueno, puede tener una gran toxicidad, al igual que el benceno. Pudimos determinar entonces la concentración en el 2021 de 4,8 microgramos por metro cúbico, y vemos, si comparamos, digamos, la peligrosidad del benceno con respecto al clorobenceno, lo más cercano al clorobenceno es el benceno, y vemos que en el límite de ambiente que se sugiere son 5 microgramos metro cúbico de promedio anual, mientras que este encontramos en un determinado momento ese valor aproximadamente. ¿Sí? Una concentración puntual en ese momento del incendio. No es que está expuesto, digamos, de forma crónica a esa concentración. Posteriormente hicimos estudios de laboratorio. Es nuestra fuerte más grande que tenemos en nuestro grupo, que viene trabajando en esto hace muchos años. La parte de campo es, digamos, más reciente de lo que estamos intentando hacer. Y bueno, estudiamos ese clorobenceno, cómo era degradado por el radical OH, los átomos de cloro, y viendo, ¿no es cierto?, cuál era la cinética, determinando las constantes de velocidad con radicales OH o átomos de cloro, para conocer entonces cuánto era la residencia en el aire de estos compuestos, si reaccionaba rápidamente, qué tiempo de vida tenía este compuesto, qué productos se formaban, qué porcentajes de productos se formaban, y así poder entonces conocer o postular un posible mecanismo atmosférico de degradación atmosférico de ese clorobenceno en el aire. Bueno, así como clorobenceno, porque lo estoy mostrando anteriormente, también lo hicimos para otros compuestos que son de la quema de biomasa, que surgen de la quema de biomasa, como son los ésteres cíclicos, por ejemplo, las furanonas o las lactonas, que vienen también de la quema de biomasa.
¿Qué hicimos? Hicimos estudios cinéticos donde, donde comparamos, usamos el método relativo, que es seguir la reacción de estudio, KS, con una reacción contra una reacción ampliamente conocida que se le conoce la constante de velocidad, que es la constante de la reacción de referencia. Eso se deriva e integra en las ecuaciones cinéticas, se reordena y se lleva a una ecuación logarítmica que relaciona las concentraciones del compuesto de interés y el compuesto de referencia, que es lo que tenemos al final, logaritmo de S0 sobre ST igual a la relación de constante por el logaritmo de la constante de la concentración de referencia a tiempo cero y a tiempo t, y eso lo graficamos y nos da una línea recta cuya pendiente es la relación de constantes. Como la constante de referencia la conozco, puedo obtener la constante de mi reacción de interés. Esto no seguimos las concentraciones, seguimos algo proporcional a las concentraciones. Por ejemplo, el área cromatográfica, si lo seguimos por cromatografía, o digamos, la integración de alguna banda en el infrarroja, si lo seguimos por espectroscopía FTIR in situ. Entonces, en estas cámaras de simulación atmosférica están acopladas, digamos, son reactores en condiciones controladas donde vamos a introducir nuestro reactante de interés. Si tenemos referencia, vamos a introducir nuestra referencia, vamos a introducir nuestro precursor de radicales OH o de átomos de cloro. Y la cámara va a estar rodeada de lámparas, que lo que va a hacer es va a iniciar, a través del encendido de las lámparas, va a iniciar la reacción produciéndose los radicales OH, los átomos de cloro, y empezando a reaccionar con mi compuesto de interés. Tomando muestras a distintos tiempos de reacción, podemos conocer cuál es la cinética de estas reacciones. Y determinando los productos por cromatografía gaseosa, por espectrometría de masas o con FTIR, viendo los productos que se van formando, podemos determinar, identificar qué compuestos se están formando y cuál es el rendimiento de cada compuesto, viendo cuánto reactivo se consumió y cuánto producto se formó. Eso lo podemos hacer en distintas condiciones de presión, temperatura, humedad, óxidos de nitrógeno, por ejemplo, porque los mecanismos, vamos a ver, también van a ir de la mano con las condiciones. Por ejemplo, a distintas concentraciones de óxido de nítrico, el mecanismo puede favorecer una u otra vía, o sea, simulando una atmósfera rural o una atmósfera más urbana. Bueno, también había otras cámaras más sencillas con las cuales trabajamos en el grupo, como son las cámaras de Teflon o bolsas de Teflon o Tedlar, que también se introducen en una caja de fotólisis y allí iniciamos la reacción y seguimos la reacción a través de cromatografía gaseosa de las especies que de interés, siguiendo los reactantes o los productos. Bueno, la toma de muestras usamos microextracción en fase sólida cuando necesitamos preconcentrar la muestra, porque muchas veces como trabajamos en concentraciones tan bajas o extracción traza dentro del reactor, a veces quedamos por debajo de los límites de detección de las técnicas analíticas y por lo tanto tenemos que preconcentrar como una técnica como microextracción en fase sólida, ¿sí? O para compuestos que son de muy baja volatilidad, entonces necesitamos preconcentrarlo. En algunos casos de los productos como los carbonilos que les mencionaba anteriormente, también los tenemos que derivatizar para seguir una especie más estable, como una oxima. ¿Mm? Bueno, les muestro algunos resultados en laboratorio de estas dos reacciones de estos ésteres cíclicos, como son las lactonas, la caprolactona y la heptalactona. ¿Sí? Estas reacciones fueron estudiadas entonces contra dos referencias, eteno y isobutano, o en el otro caso con propeno y isobuteno. Usamos dos referencias por lo menos para asegurar una constante, bien una constante, y además hacemos varias réplicas con cada referencia. Y entonces podemos graficar, ¿no es cierto?, esos logaritmos de las concentraciones a tiempo cero y a tiempo t del reactante de interés y el referencia, y las pendientes de estas rectas me va a dar la relación de constantes. Como trabajé con dos referencias distintas, las pendientes van a ser distintas, pero la constante obtenida van a ser muy parecidas. ¿Sí? Como vemos acá, las relaciones van a ser 0,37, 0,38 en un caso usando un isobuteno o 0,49, 0,51 usando propeno, pero cuando la multiplicamos por la constante de referencia, los valores quedan bastante parecidos y obtenemos un promedio de estos valores, los cuales va a ser la constante sugerida o la constante recomendada para estas reacciones, que luego los modeladores la van a tomar, digamos, en las bases de datos cinéticas para modelar distintas reacciones de interés en la atmósfera.
Estos valores son todos a 298 Kelvin, a 25 grados centígrados. Se podría hacer a reños. Muchas de estas reacciones tienen una dependencia de la K con la temperatura. Bueno, por supuesto, tratamos de relacionar la tendencia de la reactividad con los sustituyentes que tiene la molécula para ver si podemos racionalizar esto a través de distintos efectos. Y bueno, lo hicimos. No me quiero ahondar mucho porque veo que me estoy extendiendo demasiado. Y por otro lado, también tratamos de identificar y cuantificar los productos y compararlos con estimaciones SAR, estimaciones de estructura reactividad que me dicen cuál es la reactividad de cada sitio, por ejemplo, en la gamma caprolactona o la heptalactona, cada sitio qué porcentaje de reactividad tiene. O sea, un carbono o con hidrógeno, en este caso 43%, 49%, contra, por ejemplo, el metileno un 19% o el metilo un 2% nada más. ¿Sí? Que, bueno, acá como químico sabemos que el metilo va a tener mucho menos reactividad que el metileno y que este, que ya sería terciario, tendría una reactividad mucho mayor. Pero bueno, eso lo cuantificamos con estas estimaciones SAR para más o menos, entonces, entre las vías que se forman, bueno, tratar de ver cuáles van a ser las mayoritarias, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que una de las lactonas reacciona con OH liberando agua para formar un radical alquilo. Después se forma, después de reaccionar con el oxígeno del aire y los óxidos de nitrógeno, o si no hay óxidos de nitrógeno, entre dos radicales peroxilo para forman un alcoxilo, y ese alcoxilo se puede llegar a productos de distintas maneras, o con apertura de un canal de apertura del anillo, romperse y dar productos de apertura, o mantener el anillo, pero oxidarse dentro del mismo, por ejemplo, dando anidrio succínico, en este caso, para luego terminar de dar determinados productos. Y como les dije anteriormente, casi todas las degradaciones de estos compuestos orgánicos volátiles, cíclicos o lineales, van a terminar en formaldehído, formando formaldehído. ¿Sí? Y si tenemos esto en condiciones de óxido nítrico, con una atmósfera contaminada con óxido nítrico, y tenemos concentraciones suficientes, por ahí estos radicales peroxiacilo, ¿sí? Puede formar nitrato de peroxiacilo y formar lo que se denominan los compuestos tipo PAN, que son componentes mayoritarios fundamentales del smog fotoquímico con el ozono. Bueno, aquí están distintos canales. Bueno, si alguien quiere un poquito más detallado, si alguien necesita o algo, yo le puedo mandar algún trabajo o algo. Estos son estudios que hemos hecho en los últimos años en la tesis de Andrea Baptista. ¿M? De distintos ésteres, cómo son degradados, cómo terminan en productos, cómo dan productos. Por ejemplo, aquí estos los hemos estudiado con radicales OH y átomos de cloro. Con radicales OH, el precursor es óxido nitroso sí, para dar radicales OH, mientras que en el caso del cloro no se pone óxido nítrico. Y eso es fundamental dentro del mecanismo porque vemos, ¿no es cierto?, que puede dar un producto u otro. El peroxiacetinitrato está en estos compuestos que estamos en presencia de óxido nítrico. Bueno, para el átomo de cloro tenemos canales muy similares, también de abstracción de hidrógeno como el radical OH. También tenemos canales de apertura del anillo o canales de oxidación con mantención del anillo, y damos los distintos productos. Muchos de ellos son muy similares. Y bueno, lo que vimos, entonces, la identificación de los productos por espectroscopía infrarroja con FTIR in situ dentro del reactor. Dentro del reactor es una cámara de simulación atmosférica que tiene dos espejos White en los dos extremos, multiplica el haz rebota varias veces y multiplica el paso óptico por 50, por 100, y eso hace entonces que para tener una absorbancia igual, digamos, pueda trabajar yo en concentraciones mucho más bajas, similares a una atmósfera, similares a lo que tenemos en la atmósfera. En cambio, por ejemplo, las bolsas de Tedlar, bueno, ahí tenemos que trabajar en concentraciones un poco mayores de los contaminantes y a veces no estamos tan cerca de las condiciones atmosféricas. En este caso sí, en este caso con infrarrojo lo logramos, y bueno, tenemos el espectro antes de la irradiación, después de la irradiación, y vemos distintas bandas y los asignamos a distintos compuestos, digamos, imponiendo o incorporando los espectros infrarrojos de las referencias puras, por ejemplo, el anhídrido succínico o del peroxiacetilnitrato, etcétera, y comparamos esas bandas y vemos si realmente están presentes esos compuestos. Además, uno puede restarlo, que restar los espectros es sustraer las bandas, digamos, hacer un cociente entre bandas, que
de esa sustracción y podemos entonces ir eliminando cuánto de anhídrido succínico se formó, cuánto de peróxido de nitrato se formó, lo que ya tenemos identificado, saber cuánto, qué porcentaje se obtuvo de esos compuestos, de esos productos, y me va a quedar un espectro residual, donde todavía hay bandas no identificadas, que son algunos compuestos que no tenemos en referencia, no sabemos qué es lo que ha quedado. También con estos compuestos identificados y cuantificados vemos cómo decae la concentración del reactante o de la lactona estudiada y aparecen, cuando se prenden las lámparas, los productos formados. Y eso, si hacemos un gráfico de concentración de productos formados sobre el reactante consumido, vamos a obtener los yields o los rendimientos de cada producto formado y muchas de veces me dice cuánto es el rendimiento también de cada canal reactivo. ¿Ven? Aquí está, perdón, el gráfico lineal de que le decía la concentración de producto formado sobre la gama lactona consumida en ppm. Bien, aquí tenemos una tabla cuantificando los rendimientos de los productos formados, anhídrido succínico para la gama lactona, nitrato de peróxido de acilo. Bueno, estos son con OH, las lactonas con OH, pero el principal es el anhídrido succínico, las dos lactonas, ¿sí? Y tenemos también el PAN y el PPN también que son, digamos, de productos que tienen que ver con la reactividad con óxidos de nitrógeno, de estos radicales peroxiacilo o peroxi que reaccionan con el óxido nítrico. En el cambio, cuando trabajamos con cloro, aquí no tenemos óxido de nitrógeno en el medio y por lo tanto tenemos anhídrido succínico como mayoritario, pero ya no tenemos más el PAN o el PPN, porque no tenemos una atmósfera libre de NOx. La implicancia atmosférica de estas lactonas podemos hacerla de dos formas. En este caso, con la constante de velocidad determinada, podemos determinar los tiempos de residencia de estos compuestos en la atmósfera, en el aire. Y vemos que con cloro son aproximadamente de 3 días. Esos tiempos de residencia los calculamos a través de la concentración promedio del radical cloro o del átomo de cloro o del radical OH por la constante de velocidad con ese compuesto. Y vemos entonces que mientras mayor sea la velocidad, menor va a ser el tiempo de residencia, menos va a vivir en el aire este compuesto. Con cloro vemos que es del orden de 3 días, 2 a 3 días, mientras que con OH es de algunas horas, 15 a 21 horas. Entonces, la principal vía de degradación de estos compuestos es el radical OH. Aunque para zonas costeras, marinas o zonas muy industrializadas, puede llegar a competir con el radical OH, esta vía de cloro. Y en muchos casos, por eso decía, no se la minimizaba la química del cloro, eso Rafa sabe bastante, más que yo, se la minimizaba y bueno, con los últimos estudios que se han hecho, tanto de campo, en concentraciones y con la reactividad con determinados compuestos orgánicos volátiles, se sabe que en muchos casos puede competir con el radical OH, que se considera el principal oxidante diurno de estos COPs. Bien, conseguimos entonces las constantes cinéticas de estas reacciones. Los productos mostraron dos vías posibles, que son la apertura del anillo o la oxidación manteniendo el anillo. La principal vía de degradación, como lo muestran los tiempos de residencia, es el radical OH. Y el agregado bueno, vemos cómo el agregado del grupo metilo también incide sobre la reactividad de estos compuestos. Bueno, y acá finalmente, ya para terminar, porque no me da otra cosa, es lo que estamos haciendo últimamente, que es, bueno, también vinculado un poco con los BTX que estuvimos viendo en la ciudad, etcétera, es muestrear los gases emitidos con distintos biocombustibles, utilizando distintas proporciones de biocombustibles, entre ellos biodiesel y bioetanol. Y en eso también me interesó mucho la charla anterior, ¿no es cierto?, de cuando mostraban un poco los inventarios de emisión y mostraban sobre digamos, el tema en Brasil, que estaban determinando un poco estos estudios de modelado. Y bueno, estos son estudios, digamos, en colaboración con el Grupo Motores y Energía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Y entonces estudiamos distintas mezclas, diésel, biodiesel y distintas mezclas, etanol, bioetanol y distintos motores, ¿sí? Por ejemplo, acá
usamos una pickup Nissan Frontier con un motor biturbo, diésel 2,3 litros. Yo no entiendo muy poco de autos, así no manejo, así que bueno, corríjanme. Y allí entonces los gases que emitía esta pickup fueron colectados en cámaras colapsables de Teflon de 80 litros y analizados con cromatografía de gases por espectrometría de masa. Después usamos también un motor ciclo Otto a nafta, ¿sí? Normativa Euro 4, y también, bueno, lo acoplamos, por ejemplo, en algunos casos, como el motor ciclo Otto, este que está acá, eso está en un banco de motores, y a la salida digamos, lo que sería el caño de escape, a la salida del segundo piso del edificio, tomamos muestras dentro de estas cámaras de simulación, enfriados los gases, porque si no se destruye nuestra cámara, enfriado con con un sistema de enfriamiento de los gases que se forman, y los tomamos dentro de esta cámara y fueron analizados. En el caso de la camioneta Nissan Frontier, directamente desde el caño de escape fueron colectados dentro de estas cámaras. Y arriba ahí ven la copla del sistema de muestreo en el segundo piso, colectando los gases y llenando nuestras cámaras de Teflon para luego ser inmediatamente analizadas por cromatografía gaseosa por espectrometría de masa. El análisis de COPS entonces lo hicimos a través de la técnica de microextracción en fase sólida para preconcentrar las especies que se colectaban. Bueno, acá hay un espectro de bioetanol 17%, por ejemplo, de un espectro de masas, muchos picos, muchos compuestos, pero bueno, hay que ir viendo, ¿no es cierto? Tratando de seleccionar y comparando con la biblioteca de la espectrometría de masas, y en los casos que tuviésemos, que teníamos, compararlos con los espectros puros de masas de algunos de los COPS que teníamos. ¿Qué obtuvimos fundamentalmente? Por ejemplo, en el caso del perfil de mezcla bioetanol-gasolina, hicimos distintas mezclas de combustible, ya que, bueno, en nuestro país ahora se está evaluando o ya está aprobada el aumento en el corte de los biocombustibles, sobre todo bioetanol en la nafta. Aquí tenemos, bueno, ahí hicimos una mezcla del 12%, 15% y 17% de bioetanol. Lo usamos en un motor naftero, y luego colectamos los gases en una bolsa de Tesla de 80 litros, usamos SPME y analizamos por masas, ¿sí? Usamos 900, 1800 y 2500 revoluciones por minuto en el motor, y usamos dos réplicas por condición. Bueno, lo que vimos es que, bueno, estas emisiones van a tener bastante implicancia en los COPS que son emitidos al aire, porque, bueno, obviamente, como vimos también en lo anterior, van a estar muchas de las emisiones de estos BTX o de estos compuestos orgánicos volátiles van a venir del tráfico vehicular. Entonces, qué importante ver distintas condiciones en el laboratorio para ver las emisiones de los motores usando biocombustible y distintas proporciones y distintas condiciones del motor. ¿Qué vimos? Que, por ejemplo, los COPS emitidas por la mezcla de combustible a diferentes velocidades del motor, encontramos compuestos oxigenados en verde, en naranja los alcanos y los aromáticos, BTX, ¿no es cierto? Que a medida que, a medida que aumentábamos el contenido de bioetanol y las revoluciones por minuto, disminuía la proporción de aromáticos. Lo mismo los alcanos y lo mismo los oxigenados. Los oxigenados iban aumentando, perdón. Entonces veíamos bueno, justamente tenemos más bioetanol, tenemos más compuestos que se van oxigenados y mayor cantidad de carbonílico que vamos a obtener, pero por suerte menos cantidad de BTX. Se observaron cambios en el perfil de emisiones asociado tanto a la composición del combustible como a las condiciones de operación del motor. La alta presencia del grupo BTX resalta la relevancia del estudio de las emisiones vehiculares, dada la toxicidad y efectos sobre la salud y el ambiente, subrayó la necesidad de implementar estrategias de mitigación en los motores de combustión y, por supuesto, medidas en la ciudad. El aumento del porcentaje de bioetanol en la mezcla reduce la fracción de compuestos aromáticos, principalmente BTX, lo que sugiere una disminución de las emisiones de alta toxicidad. Por supuesto que se forman carbonilos, y los carbonilos también tienen algo de toxicidad. Hay que evaluar cuál es el costo-beneficio con estudios epidemiológicos y estudios sobre la salud, a ver, digamos, cuál es la mayor conveniencia o no. En el caso de motores diésel, emisiones de motor diésel, bueno, ahí utilizamos distintas revoluciones por minuto, distintas proporciones, diésel 100% hasta biodiesel 100% y biodiesel 25 y biodiesel 50. Y bueno, vimos cómo dependía con el torque, la potencia del motor, el consumo de combustible. ¿Y qué encontramos? Encontramos que el resumen de las emisiones, en los NOx aumentan con el biodiesel, los alcanos también aumentan, los compuestos oxigenados aumentan, pero disminuye con el biodiesel el dióxido de carbono y los aromáticos.
En el caso del cambio de de los COPS, en el caso de los grupos de los compuestos orgánicos volátiles, encontramos, digamos, bueno, alquenos, 3-metilhexeno, bueno, y otros compuestos oxigenados, que, bueno, si alguien desea, tenemos un trabajo en Journal of Cleaner Production del año pasado, que, bueno, tenemos resumido los resultados que hemos obtenido en este trabajo. Bueno, el desempeño, por suerte, el desempeño del motor no se vio afectado por la mezcla de biodiesel y los óxidos de nitrógeno y los compuestos oxigenados han aumentado con el uso de la proporción del biodiesel. Bueno, y después de esto, bueno, agradecerles por la invitación, por su paciencia en la charla y bueno, nada, bueno, quedo abierto a preguntas y a posibles colaboraciones con los que deseen. Muchas gracias, Mariano. Buenísimo, buenísimo. Súper amplio, la verdad que nos has hecho un tour por un montón. Realmente era lo que me dijiste, un poco una historia contada de todo lo que habías estado haciendo en el laboratorio ahí en Córdoba. Así que bueno, felicitaciones por todo. Muchas gracias por compartirlo. Yo tengo un par de preguntas para hacerte, pero prefiero primero abrir al, al resto de los participantes del público. Si tienen alguna pregunta para Mariano, si se la quieren hacer de manera en persona, abren el micrófono, si no la escriben en el chat y se la vamos leyendo. Bueno, voy rompiendo el hielo entonces, Mariano, ¿te parece? Bien. Eh, Tengo dos o tres preguntas relacionadas, por supuesto, con las cosas que yo hago en mis proyectos de investigación, pensando en todo lo que has contado. Mencionaste este cómputo del potencial de formación de ozono troposférico, el PFO, ¿no? Que lo Sí, mencionaste en dos o tres casos en sí, particular. sí, en el caso de Eh, carbonilos y en el caso de los BTX también. Eso lo computan, nunca lo he visto explícitamente en base a medidas, cómo se calcula, pero imagino que será una expresión en base a Hay una la expresión distinta degradación o matemática. la distinta producción, dependiendo de los canales de producción que tengan, tendrán mayor eficiencia o No no. recuerdo el autor, pero bueno, te lo puedo mandar después. Hay una expresión matemática que correlaciona y que tiene que ver, dentro de esa expresión matemática está relacionado también uno de los parámetros fundamentales, es la constante de velocidad. La constante de velocidad, digamos, es la constante digamos, global, que fundamentalmente, por lo general, es con el radical OH, la mayoritaria, ¿no es cierto? Y bueno. Sí, Ahí están distintos parámetros involucrados, también con la estructura de la molécula. No es lo mismo si una molécula tiene un enlace, un doble enlace, o tiene dos o tres doble enlaces, que va a tener mucho mayor potencial de formación de ozono troposférico. La constante de velocidad, mientras mayor reactividad tenga, mayor va a ser la formación de ozono troposférico. Esa es una ecuación que se aplica allí. Sí. perfecto. No, te lo comento principalmente porque nosotros en la parte de modelado, cuando uno trabaja con un mecanismo complejo, digamos, en este nivel, normalmente tratamos de determinar las etapas determinantes de distintos mecanismos, de distintas reacciones, y en general tenemos un esquema ya estandarizado que es genérico, pero de cómputo de ozone production channels y ozone loss channels por distintos canales que van contribuyendo y creo que sería interesante alguna vez comparar cuán bien los modelos simplificados, o sea, porque no dejan de ser mecanismos lo más complejos posibles, pero no dejan de ser simplificados comparado con lo que ocurre en la realidad, cuán bien esos modelos estiman estos valores que ustedes pueden determinar a partir de las medidas experimentales. Creo que sería una cosa muy interesante para hacer. La K global de las reacciones, la mayoría de estas, tanto las adiciones como las abstracciones de hidrógeno, la principal, el cuello de botella de la reacción es la primera, la extracción de hidrógeno o la adición al doble enlace. ¿Sí? Entonces la Ujú. primera, por ejemplo, los cálculos computacionales muchas veces directamente se trabaja con la primera, con la constante de adición o la constante de abstracción, porque todas las demás pasos son los pasos rápidos, digamos, de la reacción. Perfecto, ¿Mm? Entonces, perfecto, digamos, por eso mucho, y no solamente eso, sino en los cálculos computacionales con Oscar Ventura y todo, se toma directamente el primer paso, que es el cuello perfecto. de la reacción. Claro, y en relación a eso también te iba a preguntar, por ejemplo, en alguno de estos mecanismos
de degradación que han determinado para algunos carbolinos específicos. ¿Cuántas reacciones tiene tu etapa completa para uno solo de esos, por ejemplo? ¿Qué tienen etapas elementales? ¿Terminan teniendo 5, 8, 10, más o menos, No, por mucho tirar un más, número? mucho más. No, 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 5, 8, no, ojalá. No, 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 Ojalá mucho más. Lo que pasa 20, es, 40, ok, ok, son sí, muchos. mucho más que eso, porque sí, exactamente, porque tenés cada una de las vías, o sea, por ahí se te da, tenés 3, 4 vías, cada una de las vías tiene, no sé, cuántas moléculas y cuántos pasos, pero tenés por lo menos unos 50, 100 fáciles para cada una de estas. Depende de la complejidad de la molécula con la que parta, pero sí. Perfecto, te digo porque para poner en contexto, justo mientras vos terminabas de hablar en la parte final de la charla, me puse a buscar el mecanismo químico que trabajamos en CamChem Global y para compuestos de más de 5 carbonos, carbono 5, carbono 7 y carbono 10, los tenemos discriminados, tenemos 42, 43 y 23 reacciones totales, o sea, la Ahí está Juan degradación Fernando. de Sí. cualquier compuesto en el modelo con el que nosotros trabajamos que tenga más de 5 carbonos se resume en 100 reacciones, por decir, todo lo que está pasando en la atmósfera a nivel global solamente en este modelo, para poner en magnitud y en comparación con el detalle con el que trabajamos unos y otros. Yo te digo, o sea, sí, se simplifica, viste que se simplifica la reacción, se ve cuáles son las reacciones más importantes, ves, digamos, ves cuál es la reacción más importante. Por ejemplo, nosotros vemos hasta llegar al alcoxilo, por ejemplo. No, Ok, tampoco vas a estar viendo todo hasta que llegas a los productos finales, o sea, llega dióxido de carbono, etcétera. O sea, muchas veces nos quedamos hasta formar digamos, primero, en el caso del alquilo es la lenta. La formación del alquilo, o sea, tanto por adición o por abstracción, es la lenta. Pero después, si no, lo interesante es ver cuáles son los destinos, digamos, digamos, la formación del alcoxilo y los destinos del alcoxilo. Si va por un canal de ruptura, de que se fragmenta el alcoxilo, o si va por un canal molecular de reacción con oxígeno, que el oxígeno ahí en vez de adicionarse, por ahí toma un hidrógeno de ese radical y forma una especie estable. ¿Mm? Pero perfecto, sí, son muchas, pero se puede simplificar. Son muchas, pero se pueden simplificar. Sí, señor, sí. Es análisis perfecto. de la selectividad, no me acuerdo el mismo. Bueno, ahí me está mandando Juan Fernando Zapata las tablas de Mir, sí, sí, que también están involucradas para los cálculos que mencionabas, ¿sí? Muchas gracias, Fernando, también. Ahí justo acabo de abrir el link. Ya cuando terminemos el seminario lo voy a mirar tranquilo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? También hemos trabajado viste, en compuestos orgánicos biogénicos y emisiones de distintas plantas, digamos, de distintos árboles nativos o, digamos, o exóticos, y hemos empezado a hacer determinación de factores de emisión. Eso vinculado también con lo que hablaban, digamos, de la falta de inventarios de emisiones o la falta de valores de medida en superficie. No solamente de antropogénica, lo que yo acabo de mostrar, no por cuestión de tiempo no mostré la última tesis en emisiones biogénicas en condiciones controladas y cómo el patrón de compuestos orgánicos volátiles biogénicos emitido por estas especies de Córdoba, por ejemplo, que hemos estudiado, se ve afectada por la humedad, la presencia de plagas, la radiación, el crecimiento de la planta, cómo cambia el patrón cuando la planta crece o cuando que se ve en defensa, por ejemplo, ante una plaga. Ok, interesante, buenísimo. María Velázquez, ¿querés hacer una consulta? Sí, tengo un par de preguntas. Muchísimas gracias por la presentación y por llevar todo como a un buen ritmo para personas que no somos de química atmosférica así pura. Em, Mi pregunta es, estos diferentes, las reacciones, los diferentes constantes que estás identificando, ¿se han llevado a modelación? ¿Has encontrado que, pues, que en los modelos se comportan mejor con estas constantes? O es el plan y lo mismo para los inventarios de emisión que estás hablando, que mencionaste. Las constantes nuestras determinadas son constantes cinéticas de las reacciones globales de desaparición de compuestos orgánicos volátiles con radical OH, con átomo de cloro, con radical NO3. Son utilizadas por modeladores. Nosotros no la hemos testeado en modelos
digamos, yo no trabajo con modelos atmosféricos, sí trabajo con cooperación con modeladores de la, digamos, de la química computacional que nos ayudan a entender un poquito la reactividad de estos compuestos, el por qué, digamos, los canales reactivos, cuál es más importante, o cuando nosotros incluso no tenemos información experimental, ¿sí? Pero no lo hemos testeado nosotros en modelos atmosféricos, y esa era tu pregunta, no sé si entendí bien. A lo Sí, mejor no. sí, esa era la pregunta. No, pero Eh, eso va a tablas, ¿no es cierto?, de la IUPAC o de distintas tablas donde recopilan información de reacciones de distintos COPs y entonces son utilizadas esas constantes para poder modelar mejor la química troposférica, la formación de smog fotoquímico, etcétera. sí, sí. No, te preguntaba si Y la ya otra habían pregunta usado esos no la mismos. escuché, perdón que me habías preguntado otra cosa, puede ser. No, no, esa era la pregunta. Pero sí tengo otra. Justo que mencionaste la humedad relativa, bueno, la humedad en sí. Vi que agregaste por ahí en algunas figuras la humedad. Yo sé que, por ejemplo, en radiación, temperatura van a ser muy importantes con Vox. En humedad tengo varias ideas, pero no sé si es una razón en específico. Tengo, por ejemplo, una idea que a mayor humedad de pronto los Vox van a convertir en aerosol, pasan a la Bueno, partícula sí, como vos o decís, H. por ejemplo, la formación de SOA son importantes, o sea, Ajá. obviamente hay estudios, ¿no es cierto?, con la proporción con la proporción de humedad, ¿no es cierto? Y la Muchas formación veces a de nosotros nos cuesta OH. trabajar con humedad porque, bueno, por ejemplo, cuando estás con infrarrojo se te complica la situación, la Ok, absorción entiendo. fuerte del agua, sí, complica, entonces trabajamos con aire seco. ¿Sí? Nosotros trabajamos en Mm, condiciones cuasi reales atmosféricas, pero obviamente no son las reales y tratamos de tener condiciones lo más controladas posible para tener alguna tendencia clara, ¿no es cierto?, de las variaciones que encontramos, etcétera. Pero sí hay estudios y hay laboratorios que estudian, digamos, la relación del agua a nivel molecular con reacciones y a nivel, digamos, de colectivos de moléculas, por ejemplo, en el caso del SOA, de cómo la humedad influye en la formación del SOA, etcétera. Sí, sí, hay estudios. Nosotros no lo hemos realizado. Nos gustaría por ok. ahí. Y incluso, bueno, como le estaba diciendo también con el tema de los sumideros de muchos de estos compuestos, por ejemplo, los carbonilos, ¿sí? O algunos que son solubles, oxigenados. Mientras más oxigenados, más oxidados están en el aire, más solubles se ponen estos compuestos. Y entonces, digamos, va a haber una fuerte interacción con el agua y puede ser un buen sumidero. Eso. Sí, justo estoy como investigando ácido fórmico, pero ya a nivel, pues usando satélites, entonces no es tan preciso y exacto, pero sí. Claro, Muchas gracias. hay que verlo eso, claro, hay que incluirlo porque es importante, ¿sí? Gracias por tu Gracias. pregunta y por sí, tu comentario. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor Darol? Bueno, Mariano, te hago yo una pregunta para que vos respondas desde tu experiencia al público. Hay varias de las personas que se están formando en distintos países de Latinoamérica y demás. Vos que has tenido la posibilidad de interactuar tanto con otros grupos de otros países en Latinoamérica como de Europa, particularmente, si tenés alguna sugerencia, comentario en base a tu experiencia, en base a tus cuestiones, ¿qué les recomendarías sobre todo a los más jovencitos, a los que están en una etapa doctoral, que están viendo cómo continuar sus investigaciones a futuro? Te agradezco la pregunta y es interesante porque, bueno, es lo que uno trata de transmitir incluso a mis alumnos acá y todo. O sea, dificultades en nuestros países tenemos todos. Es más, hasta los países en Europa, en Estados Unidos también las tienen. Pero nosotros sabemos trabajar con bajos recursos, con pocos recursos y, bueno, optimizar y poder sacar algo con nuestros recursos que podemos tener. Entonces, creo que primero es importante, por supuesto, tratar de hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, en nuestros laboratorios, lo que estamos haciendo conectarnos, sí, está bien conectarnos con Europa o Estados Unidos u otros países desarrollados y poder aprender cosas, pero bueno, fundamentalmente tratarnos, volverlas a nuestros países y tratar de fomentar, por eso me interesa y te agradezco la invitación y a los organizadores. Esta invitación que la voy a seguir y bueno, voy a seguir las conferencias, los webinarios, porque me parece interesante poder forjar colaboraciones entre nosotros.
fundamentalmente. Creo que es importante poder ir, mejorar, hacer un postdoctorado, formarnos en el exterior, en Alemania, en Francia, tener colaboraciones con distintos grupos, ¿no es cierto?, de esto que estamos hablando, pero nosotros aplicarlo, y como yo lo escuché también, esto de aplicar modelos del norte, aplicarlos al sur, que muchas veces no tienen nada que ver, y además la cantidad de medidas que hay aquí en América son nada que ver con lo que tiene Europa o Estados Unidos. Entonces, bueno, nada, todo lo que se haga acá vale mucho más. ¿Sí? Todo lo que uno pueda hacer en nuestros países y poder hacer redes y poder colaborar y poder sacar, digamos, una publicación, creo que es mucho más, digamos, la satisfacción es mucho mayor para cada uno de nosotros. Te pasará a vos también, Rafa, porque vos has estado en grupos muy interesantes, bueno, allí de química de halógenos en España, y bueno, pero eso son grupos muy con una trayectoria enorme y todo. Pero lo que vos haces en Mendoza, me parece que no tiene precio al lado de lo que vos aprendiste allá y tuviste esa oportunidad de estar en un laboratorio tan importante como vos hiciste tu postdoc. ¿Mm? Así que yo creo que nada, eso, digamos, tratar siempre de alguna manera de mejorar nuestra formación, ¿no es cierto?, en centros de excelencia a nivel internacional y tener esas vinculaciones, pero tratar también de fortalecer nuestras vinculaciones en América, que bueno, me parece que lo tenemos que hacer, ¿no? Es saludable que lo hagamos con Argentina, con México, con Chile, Brasil, Uruguay. Me parece que tenemos que colaborar. Hay poco hecho, hay mucho por hacer, hay mucho por medir, hay mucho por modelar. Entonces me parece que mira, puede ser bastante fructífera. Ahora veo muchas colaboraciones a través de los proyectos Mujica, por ejemplo, a través de los proyectos CAPES, hay distintos proyectos, digamos, de colaboración entre nosotros y bueno, tenemos que aprovecharla. No se tienen que quedar vacías las vacantes. Tenemos que tratar de la oportunidad de escribir, no sé, como vos decís, los estudiantes, o sea, yo me acuerdo de estudiantes, mirá que me voy a remontar hace muchos años, en los 90, y yo era el principal que yo estaba escribiendo a distintos grupos y tratando de hacer preguntas sobre los sistemas que yo estaba trabajando y tratando de ir y hacer estancias, porque no es lo mismo leer un paper que ir a poner las manos en el sistema, ¿no es cierto? El sistema experimental. Igual que lo que hacen un modelo, trabajar con aquellos que ya tienen tanta experiencia. Entonces, ir a ganar experiencia, como pasó también en Oxford, ¿no es cierto? Después de conocer a los profesores, a Richard Wayne o a Carlos Canosa Más, directamente ofrecerme yo e ir con mis recursos en ese momento al laboratorio de ellos a aprender un mes, aunque me lo sea. Perfecto. Excelente, buenísima, buenísima para que tengan una perspectiva los más jóvenes. Un poco el objetivo que buscamos con Dara y con todos los integrantes del America's Working Group es eso, es ser de alguna manera un facilitador de estas conexiones para que vayan surgiendo, no necesariamente dentro del ámbito de la WG, pero como se vaya manteniendo, sí es muy, muy importante para todos mantener una comunidad unida. Bueno, en vistas a la hora y el tiempo que llevamos todos, no quiero despedirme sin volver a agradecerte, Mariano, por última vez. No, espero que no sea por última vez, porque esto, por supuesto, va a No, seguir en el no, yo voy tiempo, a, de hecho pero, voy a participar pero en te los seminarios, agradezco me interesan muchísimo mucho. tu presentación y todo lo que nos has compartido. Muy, muy buena tu charla. Ahí está Mariano colocando su correo en el chat. De todas formas, también lo van a tener. Y acuérdense que en unos días ya vamos a dejar disponible el video en el canal del America's Working Group para que todos lo puedan ver. Y si no me equivoco, no justo estoy con problemas hoy con mi ordenador, estoy trabajando en otra máquina, pero creo que es el 16 de junio, para que lo vayan agendando, sería el próximo seminario. Ya, por supuesto, con tiempo les iremos informando a todos cuando ya tengamos la confirmación exacta de la hora. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene.